de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. A partir de este momento compartimos una nueva misión de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes le damos la primera hora del día al Señor y escuchamos una palabra a cargo del pastor Enrico. Te contamos además que este es un programa de la Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Para dejar tu pedido de oración o saludo, escribinos vía WhatsApp al 223-547-1536. Encontranos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Expreso de Medianoche Radio, en Instagram @El Expreso de _medianoche y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros, este viaje recién inicia. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Qué lindo es estar frente a su palabra, hermano. Y qué importante es que podamos discernirla espiritualmente, que podamos recibirla con todo nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es la que nos transforma. Amén. La palabra de Dios es la que comienza a trabajar en nuestra vida de manera especial y hace prodigios, milagros en cada uno de nosotros, ¿verdad? Mire, vayamos juntos a 1 de Corintios, dijimos, sí. Vamos a capítulo 2 y vemos el versículo 12 en adelante. Miren lo que dice aquí. Biblia de las Américas tenemos aquí. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino que hay un espíritu del mundo, ¿verdad? Evidentemente lo hay. En el mundo hay un espíritu. Gloria a Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Gloria a Dios. Así dice, vamos de vuelta. Nosotros, ¿cuánto dicen conmigo nosotros también? Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado mediante el pacto que hicimos el mes pasado. No. Gratuitamente nos dio el Señor. Amén. Hermano, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él nos proporciona, lo que nos da, no hay precio para pagarlo. Amén. Mire, fíjense que aquí dice algo muy interesante que yo quiero que le prestemos atención. Mire, versículo 13. De lo cual también hablamos. ¿Cómo de lo cual? Meditemos un instante en esto. De lo cual, ¿de qué hablamos? Gloria a Dios. Vamos a repasar de vuelta. Vamos al versículo 12. Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu.
Entonces, fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque nosotros hablamos lo que el Espíritu nos da a conocer y trasladamos lo que el Espíritu nos da a conocer, ¿verdad? Yo creo, esto lo creo yo, se lo comparto a usted, tal vez esté de acuerdo conmigo o no. Yo creo que esto es un proceso en nuestra vida. Porque fíjense que un día cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y empezó un camino. Al otro día no ocurría esto en nuestra vida. Tampoco a la semana, tal vez. Aunque puede ser porque puede ser imposible, pero digamos que es todo un proceso de parte del Señor a medida que nos va ministrando, a medida que nos va alcanzando con su amor, con su misericordia, con su palabra. Y van ocurriendo cambios en nosotros, sobre todo en nuestra manera de pensar. Porque es justamente nuestra manera de pensar la que puede traer tropiezo a esto para que esto justamente no ocurra. Entonces, dice, nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y mire qué interesante lo que dice acá. Combinando, un poco y un poco, ¿no? Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos con palabras, ambas espirituales. Cuando nosotros todos nos disponemos a buscar a Dios, cuando nosotros todos vamos a la iglesia, cuando exponemos nuestro corazón frente a la palabra, en momentos como este, momentos en donde nosotros estamos exponiendo nuestro corazón frente a la palabra. Cuando recibimos la palabra, esa palabra realiza una obra en nuestra vida, ¿verdad? Y algo muy poderoso, y yo creo que es bien importante, es justamente esto. Justamente que podamos despojarnos del viejo hombre para poder recibir como niños, ¿verdad?, este regalo que Dios nos da, que es su bendita palabra. Porque si nosotros no nos despojamos del viejo hombre, de nuestra vieja manera de pensar, al recibir la palabra, la vamos a condicionar a la palabra. La vamos a condicionar en cuanto a ¿qué? A mi manera de pensar, a mi manera de ver las cosas, a mi manera de entender las situaciones, ¿verdad? Porque yo puedo recibir un mensaje de parte de Dios y puedo de repente compararlo con mi experiencia vivida, con, no sé, de repente con la cultura que recibí, con las costumbres que tengo, y bueno, y ahí lo voy acomodando. Pero el gran desafío nuestro es despojarnos de todo eso y poder recibir ese alimento que Dios nos da, la palabra, como un niño. El niño, cuando está creciendo, le extiende algo, una galletita, algo, cualquier cosa, y enseguida la agarra, ¿no es cierto? Por ahí, alguna cosa a lo mejor no le gusta y la deja, ¿no? Pero sin saber cómo sabe, nunca la desprecia. Es interesante esto, ¿no? El Señor recibe. Bueno, el Señor desea que nosotros, como niños, recibamos la instrucción de la palabra, recibamos la palabra. Y es tan importante, hermano mío, esto, porque si nosotros no recibimos la palabra, no recibimos la doctrina del Señor, y va a haber muchos problemas en nuestro caminar. ¿Saben por qué? Porque no se va a producir algo importantísimo en nosotros, que es nuestra manera de pensar. Y no necesariamente tenemos que tener una manera de pensar pecaminosa, llena de pecado, oscura. No. Fíjense que podemos ser de tropiezo porque Dios nos dice algo y nosotros lo filtramos conforme a nuestros pensamientos, a nuestra cultura, a nuestro aprendizaje, etcétera, etcétera. No llega a alcanzar la profundidad de nuestro corazón. Entonces, qué lindo es saber que cuando estamos frente a la Escritura siempre hay algo precioso de parte de Dios que nos quiere trasladar. Tercera de Juan. Hay aquí un versículo que todos nosotros conocemos. Y usted sabe que a mí me llama la atención porque hay tantos versículos que conocemos tanto y lo conocemos de memoria, que yo de tanto en tanto me gusta detenerme en ellos porque digo, seguro que algo se nos escapó. Y pasa siempre, mire. Pero para eso necesitamos alcanzar la condición que recién nos trasladaba la palabra, a la cual ya vamos a volver. Amén. Combinando palabras y pensamientos espirituales.
Entonces, ¿nosotros somos terrenales? Nosotros somos terrenales. ¿Tenemos pensamientos terrenales? Tenemos pensamientos terrenales. ¿Qué dice Dios de nuestros pensamientos? Que los de él son más altos. Entonces tenemos que alcanzar la mente de Cristo. Amén. Ahora, fíjense, si tenemos que alcanzar esos pensamientos, tiene que producirse algo en nuestra vida. Y para eso nuestro corazón tiene que estar abierto a poder recibir la doctrina del Señor. Tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿No creen que necesitamos la salud? Por supuesto que necesitamos la salud. Necesitamos que el Señor nos dé esa salud divina, que la confirme sobre nuestra vida, que forme un vallado a nuestro alrededor, que aleje toda pestilencia en tiempos en donde la peste está avanzando a pasos agigantados. Amén. Entonces, amado, te ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hemos visto ya en muchas oportunidades que es necesario para poder también prosperar, avanzar, progresar, etcétera, etcétera, que nuestra alma también prospere. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma? A medida que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos en el Señor. Y una de las maneras que vamos a ir alcanzando poco a poco mayor discernimiento, mayor estatura y mayor crecimiento es escudriñando la palabra. Es muy importante. Entonces fíjense que frente a este versículo hay una palabra, hermano mío, que a mí me llama la atención. Para que tengas buena salud. Gloria a Dios. Acompáñame ahora, vamos al Strong. G5198. ¿Qué es la palabra? Buena salud. Tener buena salud, amén. Figurativamente, estar bien en el cuerpo. Figurativamente, ser incorrupto, fiel en doctrina. Si la palabra dice buena salud, obviamente que se refiere también al cuerpo, obviamente, ¿verdad? Pero usted sabe que ya hemos aprendido y hemos avanzado ya en muchas oportunidades, que la Biblia tiene muchas figuras y hay muchos mensajes como encriptados detrás de estas figuras. Entonces, cuando vamos a los originales, figurativamente tiene que ver con ser fiel en doctrina, que tengas buena doctrina, que tengas buena... Ay, pero yo pensé que era para la salud. Claro que es para la salud, sí. Sí, por supuesto, no hay duda de eso. No es que estamos acá diciendo una herejía, estamos viendo el original. Que no el original no es que signifique solamente tener buena doctrina, sino que figurativamente ese término. Usted sabe que la Biblia tiene distintas traducciones, ¿verdad? Y los traductores, bueno, muchas veces tradujeron muchas de estas palabras que nos menciona la Biblia, conforme también a la cultura, conforme al lenguaje, al momento, ¿verdad? Entonces vemos, hermano mío, que en los originales encontramos cosas muy preciosas que sería muy bueno entresacarlas. Hay un ruego, ¿no? Que seas prosperado, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, de alguna manera, este ruego que hace el apóstol Pablo por Gallo estaba condicionado, porque yo ruego, ¿verdad? Ruego que seas prosperado. Si lo hubiese cortado ahí, pero no, hizo un agregado. En todo quiero que seas prosperado. O sea, no le interesa solamente la parte material. Así como prospera tu alma. Y acá está la condición. Por eso decimos que era un ruego condicionado. Y que tengas buena doctrina. En los tiempos finales que nos tocó vivir a nosotros, una de las circunstancias negativas que la iglesia va a vivir es que va a tener que enfrentar momentos en donde no va a haber una buena doctrina. Esto es bien tremendo, hermano mío. Si nosotros vemos el contexto, vemos que este hombre era un creyente fiel, era un creyente en el cual justamente el apóstol Juan confiaba, y había una circunstancia ahí que había algunos que se oponían a la buena doctrina, ¿verdad? De la cual está hablando Juan. Y oponiéndose a eso, dice que algunos le prohibían recibir a algunos hermanos. Y bueno, había una serie de circunstancias. Lo destacable aquí es que este hombre, para Juan, que era el mensajero apostólico para esta iglesia, era una persona confiable y una persona que tenía buena doctrina. Por eso dice tu verdad. De una manera nos muestra que puede haber una verdad y otras verdades. Pero verdad hay una sola.
¿Amén? Ese evangelio hay uno. ¿Hay otros evangelios? Claro que sí. Entonces, en estos tiempos finales, no es que porque antes no ocurría, pero en estos tiempos finales se va a multiplicar muchísimo el hecho de que va a haber muchos evangelios. No es que te van, bueno, algunos te van a venir con otra Biblia, pero digamos que no se trata solamente de tener otra Biblia o que esté escrita en otro idioma, sino que nos van a presentar el evangelio de otra manera. Y la iglesia corre un grave peligro en apartarse de las enseñanzas apostólicas. Es muy importante esto. Cuando hablamos de enseñanzas apostólicas, ¿de qué hablamos? Porque por allí usted va a encontrar alguna iglesia que dice apostólica, se mete adentro y ya está. No se trata de eso. Se trata de lo que nos enseña la palabra. Tu verdad, le decía Juan. ¿Por qué? Porque era la verdad que había recibido justamente de ellos. El Expreso de Medianoche. Nuestra cita en el dial. Volvamos a 1 Corintios. Gracias, Jesús. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Cuando hablamos de cosas espirituales, tenemos que comprender que nosotros, como somos terrenales, tenemos palabras, en este caso, y pensamientos terrenales. Esas palabras, esos pensamientos tienen que ir siendo trabajados de tal manera para que estemos preparados para un día estar con el Señor. Ahí con el Señor ya no vamos a tener pensamientos terrenales, vamos a tener pensamientos celestiales. Pero hay un vínculo entre lo terrenal y lo celestial, que es lo espiritual. Nosotros cuando nos acercamos a ofrendar, ¿qué ofrendamos? Dinero. ¿Qué es eso? Eso es algo terrenal. Rogamos al Señor que reciba nuestra ofrenda, ¿verdad? Y nosotros, entendiendo lo que las Escrituras nos dice de las ofrendas, en nuestra fe acercamos algo terrenal que se transforma en espiritual. El Señor, si recibe su ofrenda, eso se transforma en algo celestial. Y es ahí exactamente cuando vos y yo hacemos tesoros en el cielo, que ni la polilla ni el orín corrompen. Bueno, basados en este caso, las palabras y los pensamientos también son terrenales, deben dejar de ser terrenales, para pasar ¿a dónde? Justamente a ser espirituales, para que el Señor luego pueda hacer de ellas en su debido tiempo, en su momento, cuando seamos tomados en palabras y pensamientos celestiales. Hay todo un proceso que a veces no es tan sencillo, pero no es imposible, porque el Señor va trabajando en nuestra vida. Fíjense que es tremendo. Nosotros alquilamos un salón, ¿no? Un salón que obviamente se desarrollan actividades seculares allí. Entonces vamos a compartir la reunión. Entonces cuando yo observaba el otro día la decoración, ¿verdad? Y obviamente que nosotros entendemos que iglesia somos nosotros. Si nosotros creíamos que la iglesia son los ladrillos, nos estamos equivocando. La iglesia somos nosotros. Nos reunamos aquí, nos reunamos en aquel salón de la que estoy hablando, o nos reunamos bajo un árbol. Somos iglesia. ¿Amén? Y estaba en ese salón otro día porque sobre una de las paredes, ¿no es cierto?, hay 3 fotos de 3 artistas famosos, famosos del ambiente artístico, obviamente, ¿no es cierto? Cuando vamos a compartir la reunión, ¿verdad?, los hermanos sacaron esos 3 cuadros. Y yo observaba la acción, ¿no? Totalmente de acuerdo, obviamente, no hay problema. Pero yo observaba y digo, qué tremendo, ¿no? Porque sacamos algo que ya es parte de nuestro pasado, pero tenemos en la memoria. ¿O usted perdió la memoria? Nosotros no perdimos la memoria, pero decidimos dejar el pasado atrás. Entonces, en ese momento, cuando estaban bajando los cuadros, yo digo, wow, qué lindo esto, porque esto es dejar algo que tal vez está todavía en nuestra memoria, pero hoy no es tiempo de exaltarlo, ¿amén? Ni es tiempo de tenerlo en cuenta. Y algo así debe ocurrir en nuestra vida. Hay unos cuantos cuadros que tenemos que ir bajando, ¿no?, de nuestra galería de éxitos, porque a veces los éxitos son más tremendos, ¿eh? En aquellas cosas que hemos tenido éxito, muchas veces todavía conservamos esos cuadros allí que nos muestran victoriosos, que son esas victorias, entre comillas, que hemos tenido en algún momento en nuestra vida anterior. Es todo un intercambio, a eso apunto, ¿verdad? Que podamos comprender que hay todo un intercambio,
Porque nosotros tenemos que estar de acuerdo. O sea, el hecho de que yo baje un cuadrito, si no estoy convencido de que hay que hacerlo, no sirve de nada, lo dejamos y chau. Amén. Si no es el problema. Nosotros no vamos a adorar un cuadrito. Nosotros vamos a adorar al Dios verdadero, aquel que reina realmente en nuestro corazón. Pero el hecho de poder bajar un cuadrito y que yo esté de acuerdo con eso es una bendición grande. Entonces, en nuestra manera de pensar debe cambiar. Dice versículo 14: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Y agreguemos lo que tenemos que agregarle, de Dios. Porque Espíritu hay en este mundo también. Amén. Entonces, cuando yo hablo del Espíritu, bueno, hay que ver de qué Espíritu estoy hablando o qué Espíritu estoy invocando. Porque muchos pueden hablar del Espíritu. Mire, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se discierne espiritualmente. Lo que nosotros veíamos hace instantes en la carta, en una de las cartas de Juan, nosotros tomamos esa carta, ¿verdad? Y si no hemos avanzado en el proceso de parte del Espíritu Santo en nuestra vida y no nos vamos despojando de nuestros pensamientos naturales, tranquilamente podemos decir: qué doctrina, ahí dice salud, ahí dice salud y que seas prosperado, tiene buenos deseos y nada más que eso. Pero el que deja, se va alejando, ¿verdad?, de su pensamiento natural, empieza a recibir las cosas por el Espíritu y el Espíritu te inquieta y de repente cosas que vos vas a escuchar, que de repente vos lo vas a recibir y es algo que dentro tuyo dice: esto es así. No hace falta que nosotros buscamos, nosotros ponemos los ejemplos aquí, tomamos nota para que ustedes vean que no es cosa nuestra esta, ni que se nos ocurre decir cualquier cosa. Todo bárbaro y me parece muy bien. De hecho, los de Berea, ¿qué hacían? Los de Berea escudriñaban todo lo que Pablo justamente trasladaba. Y está muy bien hacerlo. Pero en el Espíritu nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Nos vamos a dar cuenta si vamos dejando de ser naturales. Y fíjese que estoy diciendo vamos dejando. No es que así vos te transformás en una persona. No, porque no es así. Algunos puede ser, porque Dios hace todas las cosas como Él quiere, ¿verdad? A veces yo he visto vidas que tremendo el cambio de la noche a la mañana, increíble. Pero generalmente estamos hablando de un proceso donde uno se va alejando de todo lo natural y está abierto a recibir las cosas que vienen de parte del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Mire, acompaña el versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vamos a Telea en el versículo 15. Dice las Escrituras: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Vamos al término examinar. Yo voy a examinar este instrumento. Se supone que tengo que tener conocimiento, si no, ¿por qué voy a examinar? Si no entiendo, ¿no es cierto? Pero lo voy a examinar conforme al conocimiento que yo tengo de electrónica o de música, ¿verdad? Este examinar tiene que ver con lo que nosotros fuimos alojando en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Si yo examino todo conforme a la educación que tuve, a la formación que tuve, al ambiente donde me moví, yo voy a sacar una conclusión, ¿verdad? Pero distinto es examinar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que me va a dar el análisis correcto realmente de lo que yo tengo que examinar. Entonces, aquí tenemos que volver a Isaías, donde dice que los pensamientos de estos son los mismos que los nuestros, están por encima. Entonces, de alguna manera yo tengo que entender, en algún momento de mi carrera en Cristo, tengo que entender que mis pensamientos, lo que yo traigo en toda mi vida, lo que fui acumulando, conocimientos y demás, va a llegar un momento en que vamos a estar frente a los pensamientos de Dios y me voy a quedar sin argumento. Y gloria a Dios que sea así, porque ahí ocurre algo precioso. Ahí yo ya tengo que pedir ayuda al Señor. Y pedir ayuda al Señor es humillarse delante de Él, porque para pedir ayuda hay que humillarse. Para pedir ayuda hay que reconocer que se necesita. Entonces es todo un proceso de humillación. Claro, la palabra humillación de repente
No, es como que despierta los anticuerpos nuestros. No, como humillación. Pero estamos hablando de una humillación en donde nuestro Dios nos va a humillar, nos va a pisotear. No, al contrario. Al contrario, porque todo aquel que se humilla delante de Dios y le busca con un corazón sincero y reconoce su necesidad, el Señor lo bendice. Y es más, lo exalta. Lo exalta, porque dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Y el que se exalta será humillado. Entonces, miren la manera de pensar del Señor. Tremendo. Nosotros, si nos mandamos la parte, si revoleamos la llave del coche, ¿no es cierto?, nos ponemos la pincha dominguera y estamos ahí hablando palabras que ni entendemos, la gente nos mira mirado. Así eso pasa en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, fíjese que el Señor nos envía su palabra, ¿no? Y nosotros recibimos, esta es la naturaleza del hombre, nosotros recibimos la palabra y decimos amén, pero en el fondo algo dudamos. En el fondo hay ¿será así? ¿No será así? Esto de la buena salud, tantas veces ahora me vienen con la doctrina. Pero es que es tremendo, hermano, porque somos así, no es que no, todos dudamos, es todo un proceso para dejar de dudar. ¿Sabe cómo se llama ese proceso para dejar de dudar? Morir. Morir a nuestros pensamientos, morir a nuestros deseos. Pero yo deseo tener esto. Está bueno. ¿Cómo que no? No estamos hablando de perder deseos que son de bendición para vos, para tu familia, para tu futuro. No. Estamos hablando de esos deseos que perjudican nuestro caminar en el Señor. Entonces, acá dice que lo examinan todo y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, obviamente el Espíritu de Dios, los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Entonces, claro, acá hay un choque, ¿no? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede examinar, pero va a examinar. O sea, no puede examinar, pero no nos van a entender. No nos van a entender. Entonces, ¿qué es lo primero que van a decir? Este está loco. Este enloqueció, le agarró un delirio místico. Agarró la Biblia, anda a saber dónde va, le lavan la cabeza en la iglesia. Y no pueden entender, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de esto, no tiene que ser una sorpresa para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que los que sí tienen el Espíritu de Dios son los que viven en victoria realmente. Pero conforme al pensamiento de este mundo, se ve de otra manera. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos para enfrentar. Y esto no pasa, a veces lo asociamos solamente con los jóvenes, ¿no? Que de repente van a la escuela o a su trabajo o se mueven dentro de su barrio, no sé, sus conocidos y tienen que enfrentar este tiempo donde muchos se le burlan, muchos le toman el pelo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Son diferentes. Esto es tremendo. Esto es bien tremendo. Entonces, fíjense, el otro día a mí se me ocurrió la loca idea, descabellada, de acompañar a las mujeres a mirar vidriera. Yo le puedo asegurar, si usted tiene un enemigo, mándelo, hermano. Entonces, de repente, estamos, ¿no?, en un negocio medio de moda y no sé qué pasa. Y claro, y yo miraba y digo, pero ¿esto para qué es? ¿No? Y con esto las chicas hoy se visten. Y si es un frío bárbaro, ¿cómo te va a vestir con un... ¿Cómo hace? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? Y bueno, vos porque no me entendés, papá, pero las chicas se visten así. ¿A dónde voy con esto? A que el Hijo de Dios no se va a vestir así. Si lo presionan, se va a vestir así. Pero hasta ridículo se va a sentir. Ridículo. Ahí me cuenta mi esposa que cuando ella era jovencita, le agarró un rechifle. ¿Viste el rechifle que le agarra a veces los cristianos? Gloria a Dios. Entonces se fue a bailar la pastora. Mirá la pastora. Bueno, no era pastora en aquellos días. Y se fue a la milonga. Entonces estaba, ¿no? Estaba ahí y una de las jovencitas que estaba allí la mira y le dice: ¿y vos qué haces acá? Vos no sos de acá. Y la dejó sin palabra. Pero después meditó sobre lo que le dijeron. Y realmente no era de él. Además, no encajaba.
allí en la cosa. Pero, digamos, vamos a ver el cuadro completo. Usted imagínese porque usted no fue nunca. El boliche, las luces, ¿no? El ruido del hielo en el vaso, la música fuerte, todos vestidos de una manera de repente, ¿no? Siguiendo una moda. ¿Y usted ahí? ¿Usted qué piensa? ¿Estos están todos locos? No, usted piensa que usted está desubicado. Porque dice, ay, mirá lo que me puse. Mirá, y claro, no. Y si lo presiona un poquito más el diablo, y se me viene con la minifalda la semana que viene. Y se lo presiona un poquitito más, y allí va, ¿no? O sea, hermano, es tremendo esto, pero es una lucha. Es una lucha. Estar hoy en la escuela, los jóvenes que están en Cristo, es un desafío. Es un desafío porque tienen que enfrentar a todas las jovencitas y los jovencitos que tal vez no conocen a Cristo, ¿verdad? Y que obviamente van a estar en otro canal. Pero no podemos olvidarnos. Por eso Juan le dice a este hombre que él respetaba y amaba, que desea que sea prosperado en todo, pero que tenga buena doctrina siempre. Que tenga buena doctrina siempre. Porque la buena palabra va a ser lo que lo va a hacer permanecer, para que luego cuando el Señor venga, los que estén en el boliche se van a quedar en el boliche, pero usted se va a ir con el Señor. ¿Amén? Es tremendo esto, porque no es que va a venir un rayo, los va a partir y va... No, se van aquí donde están. Pero nosotros tenemos que irnos con el Señor. Entonces algo tiene que ocurrir en nosotros. Y eso tiene que también, tenemos que lograr un equilibrio para que podamos entender que no es que somos mejores que aquel que no tiene el Espíritu de Dios. No, tenemos la gracia de haber abierto nuestro corazón a Cristo y haber recibido este regalo, pero tenemos que tener también misericordia y amor para con los demás. ¿Cómo están entendiendo esto? El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¡Wow! ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mira, hermano. ¿Sabe por qué busqué este versículo? Vamos a la Biblia de las Américas, en el 16. Fíjense lo que dice esta versión. Gloria a Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gustó esta otra versión, pongámosla de vuelta por favor, la TLA, porque dice algo interesante. Pensamos como Cristo. Pensamos como Cristo, porque hay una loca idea por allí dando vuelta dentro del cristianismo. Muchos piensan que como aceptaron a Cristo, como van a la iglesia, como toman la Santa Cena de tanto en tanto, ya piensan como Cristo, porque tienen la mente de Cristo. Porque la Biblia lo dice, tenemos la mente de Cristo. Yo creo que es todo un proceso que debemos alcanzar. Y quien estaba diciendo nosotros tenemos la mente de Cristo, era gente autorizada. Amén. Gente que se había crecido, había desarrollado en el Señor. De hecho, ¿quién escribió esta carta? Entonces, cuando dice nosotros, está hablando de él con el equipo apostólico que lo acompañaba y que con ellos ministraba a la iglesia. Entonces, estamos hablando de gente que realmente estaba pensando como Cristo, ya había avanzado a un nivel superior. Pero nosotros vamos avanzando. Entonces, tenemos que pensar como Cristo. Gloria a Dios. Por eso que esa pregunta maravillosa que siempre nos tenemos que hacer, ¿qué haría Cristo en mi lugar? De repente cuando tenemos un desafío por delante, cuando tenemos una duda, algo. Ahora, ¿pero cómo hacemos? Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios 4:23 en la Biblia de las Américas. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto ocurre por fe. Fe en la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios y la fe que yo le aplique a la palabra, de la manera en que yo la reciba, en que realmente el espíritu de mi mente se va a renovar. ¿Qué entendemos nosotros por renuevo?
Y si me tengo que renovar, bárbaro. Pero acá hay un peligro bárbaro. Porque si yo me renuevo conforme a las costumbres de este mundo que no tiene el Espíritu de Dios, y voy a andar en un evangelio mezclado, sin darme cuenta o tal vez sin quererlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy aplicando conceptos de este mundo y esos no son pensamientos espirituales que tampoco se van a transformar en palabras espirituales y que obviamente no va a llegar jamás a ser celestial. Entonces yo tengo que combinar palabras y pensamientos. Primeramente pensamiento, porque todo comienza acá. Yo lo que hablo lo estoy pensando. ¿A usted no le pasa así? Lo que hablamos lo pensamos. Entonces el pensamiento, ¿no?, da lugar a la palabra. Si el pensamiento es de este mundo, ¿qué vamos a hablar? Cosas de este mundo. Si el pensamiento va alcanzando los niveles realmente espirituales que debe alcanzar por la fe que yo le pongo en la palabra, ahí la cosa cambia. Nosotros cuando de repente estamos, no sé, o escuchamos un hermano nuestro que a lo mejor no tiene demasiado crecimiento en el Señor, o a lo mejor dice que lo tiene porque ya tiene muchos años, pero de repente sus palabras no encajan dentro del canon, ¿no es cierto? No encajan dentro de lo que realmente debe estar ubicado un hombre y una mujer de Dios. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Este es un carnal, ¿no es cierto? O de repente a veces podemos llegar hasta hacerle de tropiezo, llamándole la atención no de la manera correcta. Entonces tenemos que ser sabios. Y primero tenemos que comprender que si nosotros hemos avanzado algo es por la gracia de Dios y gracias al Señor que nos da una manita para que podamos avanzar. Porque esto no es sencillo. Nosotros lo compartimos acá, lo hablamos, está todo muy lindo, todo aplaudimos, decimos amén, pero esto hay que ponerlo por obra. ¿Y esto hay que ponerlo por obra dónde? Si fuera acá sería fácil. Porque en el ámbito nuestro, todos juntitos, bárbaro. Pero esto tenemos que ir combinando, ¿verdad? Una de cal y una de arena, combinando pensamientos y palabras espirituales. Gloria a Dios. Pero a lo mejor te encontrás en un ambiente que no es espiritual. En el trabajo, en los estudios, en el vecindario, no sea. Y de repente, ¿cómo se hace eso? Ay. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que necesitamos rendirnos al Señor y comprender que hay muchas cosas que hemos traído de nuestra vieja vida a esta nueva vida y que es momento de hacer las valijas y mandarlas a donde realmente tienen que estar esas palabras, ¿no? A la baulera, porque no podemos seguir nosotros caminando de la manera en que caminábamos antes. Ay, el que tenga oído, oiga. Mire, renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vistáis. Fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo porque, fíjense que yo recuerdo una oportunidad, mis hijos fueron a jugar al fútbol. Y todos los que, o en su gran mayoría, alto porcentaje, de todos los que jugaban ese partido en ese día, todos pertenecían a una religión. Amén. Y claro, entonces lo veíamos todos los domingos, ¿no? Con su corbatita, con su Biblia bajo el brazo, todos hechos una pinturita. Había que verlos los sábados a la tarde. Y no solamente verlos, escucharlos, hermano. Y las patadas que pegaban. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es la cosa? Entonces vestirse del nuevo hombre será ¿cuándo? Para el caso nuestro, los martes, los jueves y los domingos. No. Esto es algo muy importante. Si usted está vestido, ¿se vuelve a vestir? Y no. Entonces, para vestirse primero, es claro, gloria a Dios. Amén. Porque si no, la cosa se va a caer mucho frío. O sea, pero bueno, digamos que uno se desviste primero. Si quiere se pega un bañito, vendría bien. Y después se viste otra vez. Amén. Perfumadito y bien arregladito. Eso es lo que pasa con nuestra vieja vida. Tenemos que desvestirnos. Tenemos que sacar todo eso. Miren, gloria a Dios. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. A ver, tenemos Dios habla hoy. Mira, debe renovarse espiritualmente en su manera de juzgar
y revestirse de la nueva naturaleza, creado a imagen de Dios, y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Ahora, descendamos un poquito. Mire lo que dice el versículo 23. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. No está hablando de condenar, sino juzgar. El que juzga estudia la situación, hace una lectura de la situación, sea cual fuese, ¿verdad? Lo mismo hacemos nosotros. Si no cambia nuestra manera de juzgar, yo me voy a vestir de cristiano, de tanto en tanto voy a actuar como cristiano, cuando me junto con los hermanos voy a actuar de cristiano. ¿Por qué? Porque juzgo el ambiente donde me muevo, juzgo, y no es así. La verdad verdadera, como decía mi abuelo, está en la palabra. El que acepta la palabra, él cambia, y su estilo de vida cambia. Entonces, si yo no renuevo mi manera de juzgar, mientras esté en el ámbito cristiano, todo bien. Pero cuando estoy en otro ámbito, me voy a acomodar al otro ámbito porque voy a juzgar mal la cosa. Yo tengo que juzgar bien, conforme a los pensamientos que Cristo tiene y que me traslada a través de las Escrituras. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, yo tengo que pensar, ¿qué es lo que me conviene? Pero no solamente lo que me conviene, porque puedo tener un pensamiento carnal que me lleve a la conveniencia sobre esta tierra. Tengo que combinar palabras y pensamientos espirituales. Yo tengo que escoger lo que me conviene. Pero lo que me conviene es lo que no me esclaviza también. Fíjense, hermanos míos, si el Espíritu de Dios en mi corazón me va dando testimonio de que la vida que abandoné no la debo volver a recuperar. Al contrario, sino que tengo que avanzar en esta nueva dirección, en esta nueva vida. Hermano mío, si yo retrocedo, el Espíritu Santo me va a advertir. Pero si mi manera de juzgar no cambia y yo sigo juzgando como antes, ¿sabe de qué me va a convencer el diablo? De que el Evangelio es todo mentira y que perdí el tiempo. ¿Y para qué estuve haciendo esto? Negándome esto, negándome a lo otro. Entonces ahora sí, ¿saben cuántos hermanos nuestros fueron engañados así? Y en los últimos tiempos, esto va a ser una constante. Porque el que no tenga el Espíritu de Dios va a tener un problema grande. ¿Saben por qué? Porque va a juzgar las cosas conforme a su vieja vida. Aunque por ahí está en la iglesia, aunque por ahí se congrega, aunque por ahí lee la Biblia, no sé, escucha un programa cristiano, no sé, testifica, predica, vaya a saber, ayuda al pobre, al huérfano, al desamparado, pero piensa como antes. Entonces no le da lugar al Espíritu y no puede entender ciertas cosas, y en determinado momento, cuando el Espíritu quiere ministrarle ciertas cosas, las va a rechazar y va a juzgar mal. Y el que juzga mal, porque juzga naturalmente, habla mal, porque no sabe combinar pensamientos y palabras espirituales, ¿no? Porque no hay palabras ni pensamientos espirituales. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, Marcos 8:33. Esto es una prueba de lo que yo le estoy diciendo ahora. Marcos 8:33. Veamos la palabra del Señor que nos dice. Mas él, volviéndose mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, el que había hablado, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¡Epa! Mire, a Pedro, un discípulo, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. O sea, lo que Jesús estaba diciendo aquí, y le estaba diciendo a Pedro, exactamente, y hoy lo tenemos nosotros como ejemplo, no es que Jesús le estaba diciendo: Satanás, soltalo a Pedro, y te echo, y lo reprendió. No, le dijo: Pedro, vos estás pensando en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Pero le dijo: quítate delante de mí, Satanás. El problema estaba en cómo pensaba. Entonces nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, ¿verdad?, tiene que estar apuntando ahí, pedirle ayuda al Señor para que nos vaya ayudando de tal manera que podamos dejar de pensar como pensábamos antes. Ahora, el desafío es vivir en esta tierra, porque vamos a seguir viviendo acá, o todavía hasta que Él nos venga a buscar, vamos a estar acá, ¿verdad? El desafío es vivir sobre esta tierra, pero ir abandonando. Entonces ahí necesitamos un equilibrio. Porque si usted no se tiene un negocio, por ejemplo, ¿verdad?, y la Biblia enseña que tiene que dar a los pobres, y entra un pobre, usted le da. Entra otro pobre, usted le da. Entra otro pobre, usted le da. Cuando quiera correr se fundió, porque le dio todo.
Y el diablo le fue mandando a todos los pobres para despojarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted no entiende el equilibrio. No entiende el equilibrio. Es un ejemplo que estamos poniendo para poder comprender algo, ¿verdad? Entonces, veamos esto, hermano mío. Es muy importante lograr un equilibrio. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Eso tiene que ser bien firme en nuestro pensamiento. Bueno, nosotros no somos de acá, pero estamos acá. Y obviamente que vamos a tener que vestirnos, vamos a tener que alimentarnos, tenemos responsabilidades con nuestra familia, por supuesto que sí. Tenemos responsabilidades con la iglesia misma, con Dios, por supuesto que sí. Ahora, observemos algo. Nosotros vamos a desarrollar nuestras labores, vamos a desarrollar los estudios, vamos a desarrollar nuestra vida en sociedad, pero procurando cada día y no perder de vista nuestra vieja manera de pensar, dejándola atrás y poder ver las cosas de otra manera. No quiere decir que el creyente tiene que vivir con una escafandra, ¿verdad? O en una burbuja. No. Eso es religión, eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que comprender de qué se trata el Evangelio. Es una vida conforme a la que nos enseña el Señor. Conéctate con nosotros. El Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. Entonces tenemos que ir despojando de todas esas cosas. Ahora, claro, ¿cómo me doy cuenta entre lo que tengo que despojarme y lo que tengo que abandonar y lo que debo recibir hoy? Ahí actúa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Usted va a realizar una acción que a lo mejor el Espíritu Santo no la aprueba. Se lo va a hacer saber. El tema está en no vacunarnos contra eso. Porque de repente el Espíritu Santo nos puede alertar y nosotros podemos hacer la vista gorda, ¿no? Podemos apartarnos de esa, digamos, vamos a llamarla amonestación, por ponerle un nombre, ¿verdad? Porque, o una lucecita que se enciende, una alarma que se enciende, donde vos te vas a dar cuenta que ay, metí la pata, no, esto pertenece a mí, a mi vieja vida, no, esto tengo que abandonarlo. Entonces es muy importante, y todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso que tenemos que ir despojándonos de esto. ¿Cuánto dicen amén a esto? Mire, gloria, qué lindo es esto, por favor. Entonces aquí le dijo, no tienes en mente las cosas de Dios. Mire el versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, es como que le habló a Pedro y después le seguía hablando a Pedro, hablándole a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a Telea en este versículo. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Olvídalo. Ay, pero entonces esto es una esclavitud porque acá entonces en la iglesia ahora tengo que... No, esto no es la iglesia, esto es la Biblia. Esto es la palabra de Dios, no es la religión. No es la iglesia Refugio de Paz, no es el ministerio de Benecer. No, de ninguna manera. Esta Biblia la tenemos nosotros, lo de Refugio de Paz, y la tienen montones de... La misma Biblia tienen, La misma, gloria a Dios. Es tremendo. ¿Qué estamos leyendo? Marcos, los evangelios. La religión católica tiene esta Biblia. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Ay, señora, esto es legalismo, dice alguno. Esto es religión. No, esto no es legalismo, no es religión, esto es la verdad. Entonces, y nosotros tenemos que tener amor por la verdad. Y fíjese que los que van perdiendo el amor por la verdad son los que justamente se van alejando del Señor y piensan que están en el Señor. Entonces es muy importante entender esto, hermano mío, hacer la propia voluntad. ¿Será que el Señor es un tirano que quiere que hagamos la voluntad de Él y que suframos y que nos demos el latigazo y nos flagelemos? No, y que vivamos sufriendo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ir conociendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor. Pero tenemos que saber
que para eso el espíritu de este mundo nos va a querer absorber de alguna manera. Versículo 35. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Mire, esto es tremendo, ¿no? Porque quienes recibieron esta palabra en aquellos días, muchos perdían la vida literalmente. Hoy nosotros estamos en otra condición, gracias a Dios, sobre esta tierra, sobre este país, porque hay algunos países que todavía esto es así. Hay muchos que por predicar la palabra pierden la vida. ¿Qué nos está trasladando la palabra aquí? Si solo le preocupa salvar la vida, gloria a Dios. Si solo nos preocupa nuestra vida en esta tierra, la vamos a perder. Acá, no. Allá. Allá. Ahora, acá es por, no sé, 70, 80, 90, 100. Pero allá en la eternidad. Entonces, hermano, todos estudiamos matemática. ¿Vamos a cambiar 80, 100 años por una eternidad? No es negocio. No es negocio. Tenemos que despertar esa realidad, ¿verdad? Dice, entonces se salvarán. Pero yo ya soy salvo. Pero tengo que cuidar la salvación. Claro que somos salvos, pero tenemos que cuidar la salvación. Pero entonces no todos se salvan. Claro. Ay, ay, ay. No todos se salvan. Nosotros tenemos que saberlo como iglesia de Jesucristo. No todos se salvan aunque vayamos a la iglesia. Entonces, yo tengo que pelear y contender por mi fe. Y tengo que mantener mi fe. Y tengo que mantener esta doctrina que el Señor nos está enseñando. Tengo que armarme de valor para seguir enfrentando los embates que cada día voy a tener en este mundo. ¿Cuántos van a burlarse de ustedes? ¿Le van a tomar el pelo? ¿Se van a reír de ustedes? Eso va a ser a diario muchas veces. Ahora, hermano mío, llegará un día en que no van a estar tan contentos ni se van a burlar tanto. Porque se van a enfrentar con una realidad que no quisieron ver. Entonces, oremos, vamos a bendecirlos para que conozcan la verdad. Y vamos a trasladarle la verdad. Y usted sabe que una de las maneras más eficaces de trasladar la verdad, no solamente con palabras, sino también con hechos, y que puedan ver en nosotros algo del Señor. Con esto terminamos, mire. 1 Corintios 14:20, apóstol Pablo, la primera carta que le escribió a los Corintios. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. Gloria a Dios. Nos vamos a la otra versión. Telea. Gracias, Señor. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Equilibrio, ¿no? Gloria a Dios. Piensen como personas maduras. Esto no significa porque podamos tener algunos cuantos añitos, pero no está hablando de la madurez, ¿no? O que hemos dejado los años mozos. A ver, está hablando de poder crecer en el Señor y madurar en el Señor y tener pensamientos maduros en el Señor. Esto no quiere decir que seamos tristes o que estemos amargados o como creyentes estemos no. Antes estábamos con la música sacra, ¿no? Y íbamos ahí con la vela en la mano y no sé cuántas otras cosas más, ¿verdad? Y subíamos escalera de rodillas, ¿o no? Hacíamos promesa. Bueno, vamos a dejar todas esas cosas, no las retragamos memoria. ¿Eh? Nos colgamos cosas en el cuello, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta, hermano? Esto es tremendo. Pensar como personas maduras. Necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos alcanzar madurez. Y para eso hay que rendirse al Espíritu Santo. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer
Cada noche, las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Queremos invitarte a nuestras reuniones todos los martes y jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Las puertas de la Casa del Señor están abiertas. Hemos llegado al final del Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Se